Tenemos una charlita ahora muy interesante a cargo de Javier García Navarro, programador de la época dorada del software español, como se conocía, autor del controvertido, digamos, Sabrina. Pasaste a la posteridad, no todos los programadores de la edad de oro software español pasaron a la posteridad, redimido totalmente con Sardina Forever y en este caso Adiós a la Casta, es la última creación del grupo 4 MHz para Astra CPC. Contamos también con la presencia de el hombre de nombre indefinido, que no puedo decir porque me corta los huevos, señor John McClain, y nos van a desgranar paso por paso cómo ha sido el camino del, llamémosle coleta morada, de la política a los circuitos de un Astra CPC. Bueno, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, vamos a contar paso a paso cómo hemos ido preparando, cómo preparamos el juego desde la concepción de la idea hasta los sprites, los tiles. Va a haber algunas partes de la presentación que van a ser bastante técnicas, pero que las podáis seguir. Aunque si habéis estado en la de la mañana de la CPC telera, no van a ser tan técnicos como los de esta mañana. Van a ser pequeños trucos o optimizaciones que hemos utilizado en el código para exprimir al máximo el Amstrad. Bueno, como pequeña introducción, contaros que allá por 2012 pues nos unimos McClain, Tony y yo, Tony Gálvez, que a lo mejor aquí le conocéis bastante porque es de la ciudad. Y bueno, empezamos el desarrollo de un juego que se titulaba Juan Carmona en busca del CPC perdido y el reino de la princesa Chovitera, que para abreviar le llamamos Los Cabezones, porque era un nombre bastante largo y era un poco rollo decirlo siempre, ¿no? Ahí lo tenéis en la foto de arriba, pues yo creo la primera vez que estuvimos, o la segunda vez que estuvimos los tres juntos, que fue aquí en la Gamépolis, ¿no? ¿De qué año era eso? En el 2014, ¿vale? Ya llevábamos intentando terminar o desarrollar Los Cabezones. Lo que pasa es que, bueno, Tony se tuvo que ir a Reino Unido y en 2015, como ya no podíamos contar con sus gráficos, pues entonces integramos, yo había puesto fusionamos en el grupo a Dazman, que es con el que empezamos el desarrollo de Adiós a la Casta. Dazman es el que está en la parte de abajo conmigo. Esto fue me parece que fueron las navidades pasadas en Madrid, ¿vale? Bueno, pues con la incorporación de Dazman en el equipo conseguimos terminar el primer trabajo de 4 MHz, que fue a finales de 2015. El 18 de diciembre publicamos la versión, la 0.99, la beta del juego, porque el 20 de diciembre resulta que eran las elecciones y teníamos que sacar algo para entonces, ¿no? Luego la versión definitiva realmente la hemos publicado física, en versión física, para la Feria de Amstrad Eterno en Barcelona, que fue hace un mes, creo que fue, un mes y medio, ¿vale? Pero bueno, ya estaba terminada a mediados de enero, ya más o menos estaba todo terminado, todos los errores que había y bugs que había en la aplicación ya estaban depurados. Entonces, bueno, lo primero de todo, de dónde ha aparecido o de dónde surgió el Adiós a la Casta, es que con el desarrollo del Juan Carmona o de Los Cabezones nos quedó en el tintero un motor gráfico que, bueno, pasamos a denominar la hormigonera, pues bueno, la churrera estaba cogido, la CPC telera estaba también cogido, entonces bueno, le llamamos la hormigonera. Entonces este motor gráfico lo que hacía era trabajar con todas las optimizaciones posibles del CRTC y de toda la gestión de sprites y tiles, o tiles. Antes lo llamaban tiles, yo lo llamo tiles, ¿vale? Entonces, bueno, en el motor las rutinas que teníamos era cómo pintar con tiles de 8x8. En la de la CPC telera me parece que lo tiene de 2x4 y de 4x4 y no sé si otra de 4x8, ¿vale? Este sería el equivalente al suyo de 4x8, ¿vale? También teníamos rutinas para pintar sprites sin máscaras, para pintar sprites con máscaras usando el color 0 como máscara, animación de todos los objetos utilizando métodos y utilizando triple buffer, o lo que nosotros denominamos triple buffer, para evitar los parpadeos y acelerar todos los procesos de sprites y de pintado de tiles. Todo el desarrollo se hizo en la nube, porque todo estaba volcado en Dropbox, entonces en cualquier ordenador en el que te pusieras podías programar, ya fuera Linux, ya fuera Windows, fuera lo que fuera,
Podías ponerte y gracias a tenerlo todo en la nube, con tener internet, podías seguir trabajando en cualquier equipo. Y la programación que hemos utilizado, aunque es ensamblador, únicamente ensamblador, nosotros no hemos utilizado C, está orientado a objetos íntegramente. Todos los sprites, todos los tiles y todos los objetos que hay en pantalla son objetos. Y como tal se tratan, orientados a objetos. Lo segundo, y lo más importante, fue la idea, cómo surgió la idea del adiós a la casta. Aquí os he puesto un extracto del Messenger de Facebook que teníamos los tres, que teníamos McLean, Duttman y yo, y tal y como ocurrió el 13 del 5 del 2015. Pues bueno, una chorrada, ¿no? Estábamos intentando buscar ideas para hacer algo con la hormigonera. McLean dijo nazis, zombies, robots. Está copiado exactamente como estaba en el Messenger, Duttman dijo robots, zombies a las órdenes de Hitler. Duttman insistió, Hitler ha diseñado una arma mortífera llamada Spectran. Yo dije que Franco en busca de Hitler. McLean, hostias, no hay cojones. Eso tienes que decir tú. Hostias, no hay cojones. Ahí fue. Que quede en malagueño puro, ¿no? Que no tiene tanta gracia como yo. Yo dije, por mí sí. Y ya dijo Duttman, ostras, un juego de Pablo Iglesias luchando contra el resto del mundo. La verdad es que no sé cómo... Supongo que ya llevábamos días hablando del tema y tal, y al final, pues bueno. Luego, bueno, pues gracias, que tiene que haber tetas, el coleta contra todos, Aznar tiene un ejército de robots, bueno, así, paridas hasta que salió la idea del juego. Luego ya, después del 13, lógicamente, seguimos desarrollando la idea y haciendo un montaje de cómo iba a ser realmente el juego o cómo iban a transcurrir las 100 pantallas. En principio nosotros habíamos previsto hacer varias fases, lo que pasa es que para el 18 de diciembre solo nos dio tiempo a hacer la fase que hay, que es el episodio 1, pero bueno, la previsión era haber hecho bastantes fases más en multicarga. Pero bueno, la verdad es que el tiempo, el trabajo, familia, que es lo que están hablando todos los ponentes hoy, pues nos han impedido hacer más cosas. Entonces, bueno, el mismo día, creo que fue el mismo día 15, ¿cómo se llama para otros? 2 días después de la idea, nos mandó el primer boceto, que es el que hay arriba del todo, el primer boceto de cómo sería Coleta Morada en el juego. Bueno, ahí tiene un color de más en el bitmap, lo eliminó en el segundo, pero la verdad es que poquito a poquito ha cambiado del primer boceto que hubo el día 15 a las 2:30. De las 2:30 a las 6 ya teníamos todos los bocetos. La cara de enfado. Ah, bueno, vale, sí, se le fue enfadando, se le fue agriando el carácter, es verdad. La primera no tenía cara de mala leche y luego fue agriándose el carácter, sí. Y bueno, y el 21 del 5 ya teníamos, por ejemplo, son 5 sprites. 5 sprites es la animación del protagonista andando. ¿Cómo lo hacía esto? Pues hombre, nos hubiera gustado que lo pudiera contar Duttman hoy, pero bueno, no podía venir. Y bueno, pues sí, lo pintó con Paintbrush. Yo la verdad es que cuando me dijo con qué trabajaba me quedé un poco alucinado, porque pensaba que trabajaría pues con Photoshop o con GIMP o no sé, con alguna herramienta sofisticada de diseño de sprites. Pero no, usa el Paintbrush y tiene que ser el Paintbrush del Windows original. No vale, o sea, el de que viene con el XP, no puede ser el Windows. O sea, el Paintbrush que viene ahora con el Windows, que ya es demasiado sofisticado. Dice que tiene que ser el Paintbrush de Windows XP. Y así se ha diseñado todo. Tiles, sprites de todos los protagonistas, todo está hecho con Paintbrush. Bueno, una vez que ya teníamos los sprites, pues ya es una parte un poco más técnica. Los sprites hay que convertirlos a CPC. Pues efectivamente, como nos pasaba antes con la CPC telera, se graban en PNG o en JPG o en cualquier tipo de fichero de imágenes, pero tenemos que convertir a CPC. Para eso hemos utilizado Python. Entonces hay un conversor de PNG a CPC que hemos utilizado. Parte de él es cortesía de SIX, ¿vale? Que lo único que hace es convertir el PNG en un fichero binario que luego se pueda cargar en el emulador o en el ensamblador o en lo que se utilice. Lo único que nosotros, los sprites, ahora os lo explicaré en 2 diapositivas,
no los guardamos línea por línea, ni los guardamos por el orden en el que se ven en pantalla, por optimizar el código. Entonces los guardamos en un orden salteado que ahora os contaré. Entonces para eso usábamos otro programa, que este estaba hecho en Python 3, el anterior estaba hecho en Python 2, que lo que hace es entrelazar las líneas de los sprites para que luego la rutina que tenemos, el motor que tenemos, lo pinte bien en pantalla de una manera optimizada sin hacer tantos saltos de línea como tendría que hacer si estuviera pintado en el orden correcto. Para los sprites de la hormigonera solo hemos usado 4 tipos de sprites. Los de 8x8, como puedan ser los disparos, los de 16x16, que son, por ejemplo, las ratas, y luego 16x24 y 16x32, que son los protagonistas. Para cada tamaño, eso sí, importante, para cada tamaño hay una rutina de pintado distinta. No hay una rutina que coja y mire a ver el tamaño del sprite y en función de eso haga un bucle más o un bucle menos. No, para cada tamaño de sprite hay una rutina distinta. O sea, hay una rutina para 8x8, otra para 16x16, 16x24 y 16x32. De esa manera nos ahorramos hacer bucles y hacer preguntas de cuánto me queda para acabar el bucle, que es lo que realmente al ensamblador le hace daño. Al Z80. Al Z80 lo que le hace daño es que le pregunten. Eso es lo que tarda más tiempo en decidir si ha llegado o no ha llegado al final. Entonces, para eso hacemos rutinas que no tienen que hacer preguntas y optimizamos el código. Bueno, más bien optimizamos el tiempo que tarda en ejecutarse el código, porque el código lo que hace es multiplicarse por 4 en este caso. Bueno, aquí tenemos una foto con prácticamente todos los sprites que había, que prácticamente yo creo que fueron 2 semanas aproximadamente. En 2 semanas nos había mandado Datman absolutamente todos los sprites. Ahí podéis ver, aunque se ven pequeñito, a Marwender, a Inda, a ¿quién es? A Pedro Sánchez y el protagonista en todas sus posiciones. El protagonista cayendo, disparando, saltando. Luego la parte de Mario Bros, que bueno, no sé si lo habéis jugado o habéis visto algún vídeo por ahí. Hay una parte que es homenaje al Mario Bros, que cambia la música y también cambian los protagonistas. No, el protagonista no, perdón, los enemigos. Ahí hay un pulpo, unas sepias, setas, etcétera. Y un robot. Esto es lo que os comentaba antes de la manera de optimizar la rutina de sprites. Tampoco no es que hayamos inventado la rueda, no es algo que sea ni novedoso. Supongo que lo utilizarán prácticamente en todos los desarrollos. Pero aquí lo que se hace es utilizar un orden óptimo para evitar hacer saltos de línea. Cada línea, cuando tú tienes que ir a la línea siguiente, hay que hacer una operación aritmética. Sumar 800, si hay carry en vez de 800 se suma C000 y entonces ya te da la siguiente posición de memoria. ¿Qué pasa? Que ahí hay una pregunta. ¿Ha habido carry? Si no hay carry, salta. Y eso es lo que le hace daño al Z80, esos saltos. Entonces, para evitar eso, en vez de hacer 24 saltos, en el caso de la de 8x24, lo que hacemos son solo 8 saltos. Rellenamos la primera línea, la octava línea y bueno, espera, que hay ratón, perdonad. Veis que aquí lo que hago es primera línea, luego hago la segunda línea, hago la octava y la tercera línea hago la 16ª. Y así sucesivamente. Vuelvo a empezar y hago la segunda línea del sprite. Luego hago la 9ª y así sucesivamente. De esta manera que hago solo 8 saltos. 8 saltos con un cálculo complicado, digamos. ¿Vale? Me estoy ahorrando, en este caso, que son 24, como solo hago 7 saltos, me estoy ahorrando 16 saltos. Con lo cual, la verdad es que la rutina se acelera bastante. En la parte izquierda, lo que podéis ver es cuál es el meollo de la rutina de sprites con máscaras. Si habéis estado en la charla anterior de la CPC telera, hablaba de que había que hacer un AND, luego había que hacer un OR y utilizar una tabla de conversión. Eso es lo que tenemos en la parte izquierda. Primero capturo en Y, en el puntero Y, la dirección del sprite. En D tengo la dirección de la tabla de máscaras precompilada.
y en HL tengo la dirección de pantalla. Entonces, con esa simple rutina, lo que estoy haciendo es escribir sin borrar lo que hay en el fondo, respetando lo que hay en el fondo. Luego, cada vez que acabo una línea, cada vez que acabo la línea, cada vez que acabo de pintar un byte, lo que hago es incrementar, o bien, si he llegado al final, añadirle el ancho de mapa por 2, bueno, el ancho de mapa por 2, porque lo tenía dividido el ancho de mapa, menos 3, que es lo que ya he hecho anteriormente. O sea, meto 3 bytes y en el cuarto hago un salto a la línea siguiente. Pero si os fijáis, no hay ningún J condicional, no hay ningún salto condicional, ¿vale? Es un poco complicado, pero luego es muy sencillo. Una vez que funciona, no hay ningún problema. Lo siguiente de los sprites, con esto se acabarían los sprites, ¿vale? Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis interrumpirnos. El cuarto punto del desarrollo del juego eran los tiles y los mapas. Entonces, bueno, aquí veis también con el Paintbrush de Windows cómo diseñaba los tiles o cómo ha diseñado los tiles Datman. Los primeros nos los pasó el 15 de mayo, la verdad es que fue todo bastante rápido y en pocas horas y en pocos días ya teníamos prácticamente todos los tiles. Deciros que todo el juego, las 100 pantallas aproximadamente que hay, no llegan a 100, deben ser 96 o 97 pantallas, están hechas con un solo juego de tiles. O sea, con 256 tiles están compuestas todas las pantallas. Lo que pasa es que, bueno, jugamos con la posibilidad de cambiar tintas y, bueno, con la posibilidad de poner los tiles donde él quiera, donde quería Datman, para hacer, pues, una ventana o en vez de una ventana hacer una puerta, ¿no? Con lo cual, con solo 200, eso sí que nos dejó, la verdad que nos dejó bastante impresionados, que con solo 256 tiles fuera capaz de hacer casi 100 pantallas totalmente distintas. Hay pantallas con árboles, hay pantallas con columnas, hay pantallas con edificios, hay pantallas con puertas diferentes, hay cientos de combinaciones y todo con muy pocos tiles. Deciros que, por ejemplo, los cabezones, aunque tenía más detalles en los escenarios, porque tenía carteles, tenía una serie de detalles que este juego no los tenía, usábamos por cada 10 pantallas un juego de tiles. O sea, eran 256 tiles para 10 o 20 pantallas, no recuerdo bien. Sin embargo, para 100 hemos usado un juego de tiles solo. El trabajo lo desarrollábamos con Mappy Win32. Teníamos la opción de utilizar el tilet como usan en la CPC telera. Lo que pasa es que, bueno, Datman quería usar el Mappy Win32 y nos tuvimos que adaptar a lo que quería Datman, porque dice que él trabajaba de una manera menos complicada con el Mappy Win32. Una ventaja que tenía el Mappy Win32 frente a otros diseñadores de mapas es que integra un intérprete de Lua. Entonces, cualquier rutina que tuviéramos que hacer la hacíamos sencilla con un basic que lleva integrado el programa. Hemos tenido que hacer un par de rutinas para convertirlos o para generar los mapas, generarlos en un fichero que pudiera leer el Amstrad después, posteriormente. Aquí es donde lo cuento. O sea, cuando ya estuvieron terminados todos los mapas, si os fijáis, este mapa no es lo que se ve luego en el juego, porque tiene unas partes grises, rojas, de colores, bueno, que no se ven en el juego. Ese es el mapa de durezas, que está superpuesto a los mapas que se ven. O sea, una cosa es lo que tú ves en pantalla y otra cosa es por dónde va el muñeco. El muñeco no sabe lo que hay detrás. El muñeco sabe si detrás hay suelo o si no hay nada, pues no tiene nada y puede pasar. O sabe que es una escalera, o sabe que es una puerta, o sabe que es una alcantarilla. Y en función de lo que haya y la tecla que pulses, pues hace una cosa u otra. Eso ahora os lo cuento exactamente cuáles son los tipos de durezas que teníamos. En el Mappy Win32 lo que hacíamos, una vez que terminó los mapas de durezas y los mapas de pantalla Datman, había que pasarlos por dos programas. Uno escrito en Lua, que lo que hace es pasar los mapas y las durezas, como os he comentado antes, a un binario que pueda leer el CPC. Pero además, lo que hemos hecho para ahorrar espacio en memoria ha sido comprimir todos los mapas. Entonces, cada mapa de cada pantalla son 512 bytes. Si multiplicáis 512 bytes por 100, pues salen 51K. 51K para una máquina de 128 es una barbaridad. Si a eso le añadimos las durezas, que son otras 51K, estamos hablando de prácticamente 100K solo en mapas.
Eso sería inviable porque 100K más 16 de pantalla más otros 8K de buffer se nos queda en 124, nos quedarían 4K para código, sería imposible. Entonces lo que hemos hecho ha sido comprimir todos los ficheros para ahorrar memoria, y como los mapas de pantalla son todos muy homogéneos, muy parecidos, en todo se repite mucho los mismos tiles, las compresiones eran bestiales. Y al final los 100 mapas de las 100 pantallas con las durezas han ocupado, no llega a 25K. De 100 y pico se queda en la cuarta parte. La verdad es que el ratio de compresión ha sido bastante alto. Además, los mapas son descomprimidos en tiempo de ejecución. Cada vez que tú cambias de pantalla, lo que haces es descomprimir la pantalla a la que vas a pasar. Con lo cual, eso quiere decir que la compresión-descompresión va bastante bien. El Z80 es capaz de resolver bien esos algoritmos, porque prácticamente ni se nota el salto entre pantalla y pantalla, se nota muy poquito, son muy rápidos, y no está optimizado, porque era una rutina que como ya iba rápida y no necesitábamos más velocidad, no la teníamos que optimizar. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes del mapa de durezas, ahí pongo los 9 tipos de dureza que hay. Si no hay dureza, o sea, encuentra un 0 el muñeco, quiere decir que está vacío y que por lo tanto no hay nada en esa parte de pantalla. Dureza tipo 1 es una dureza total por la que no se puede pasar, ni subir, ni bajar, ni a derecha ni a izquierda. Cualquier tecla que pulses que encuentre un 1 bloquea el movimiento. Luego está la dureza solo abajo, que es la dureza de las plataformas. Entonces, yo quiero saltar, pero no quiero bajar, pero puedo ir a derecha e izquierda, con lo cual es una dureza que solo se ejecuta cuando el tío está bajando. Entonces, el tío está bajando, miro los tiles que tiene la parte de abajo, y si se encuentra una dureza tipo 2, para. Si se encuentra una dureza de otro tipo, que no sea 1, sigue cayendo. Luego tenemos una dureza que es la que hiere, la que hay cuando el muñeco va caminando por las aguas fecales de las alcantarillas del Estado. Entonces ahí va perdiendo vida. Otra que es la de trepar, que es la de las escaleras, cuando el tío, cuando coleta morada, si tú pulsas la tecla hacia arriba, si encuentra en la parte de arriba de la cabeza del sprite, encuentra una dureza de tipo 4, entonces se agarra y ya puede subir y bajar. Dureza de puerta, pues si coleta morada pulsas hacia arriba y hay un objeto o un tile de tipo puerta dentro del muñeco del cuerpo del muñeco, lo que hace es entrar en la puerta o ejecutar el código de entrar a la puerta, porque no en todas las puertas puede entrar si no has cogido los votos suficientes. Para la alcantarilla igual, si coleta morada debajo tiene un tile de tipo alcantarilla, cambia la pantalla de abajo. Luego hay uno de muerte Durmata. Lo que pasa es que esa yo creo que no la hemos usado al final. No, porque al principio las aguas fecales mataban automáticamente. En cuanto tocabas las aguas fecales te mataba. Pero quedaba un poco complicado el juego y no queríamos que fuera el típico juego español imposible de terminar, y lo quitamos. Y luego por último están los statics, que es cuando encuentra un 8, es que ahí hay un objeto estático. Un objeto estático son los votos, tipo las monedas de Mario Bros, pues en este caso son votos, o vida, o champú, no vida, vida y champú, o la Game Boy. La Game Boy, que es para acceder al mundo de Mario Bros. Los tiles, al igual que antes os he contado la rutina de los sprites, no se pintaban los sprites en el orden en el que se ven en pantalla, se pintaban de 8 en 8 líneas. Los sprites se pintan en un orden optimizado, ¿vale? En este caso, si os fijáis, primero pinta la primera y la segunda, a ver dónde está el ratón, aquí, la primera y la segunda línea, ¿vale? Pero la tercera pinta la cuarta. La cuarta pinta la tercera y luego pasa a la séptima. Luego pasa a la quinta, luego a la sexta y la última a la octava. Si os fijáis en la parte izquierda, es muy sencillo. Es que jugando con HL, que es la posición donde está en pantalla el tile, ¿vale? Para hacer menos cálculos, jugando con un set o un res de H. Si os fijáis aquí, ¿veis? En la primera vez hacemos un set, luego hacemos un set del 4, vamos jugando con H. Esto es la verdad que es bastante complicado, habría que tenerlo en binario en la posición para ver que uno es incrementar
realmente estás incrementando H, pero claro, hay veces que incrementas H, pero para incrementar H es poner el bit siguiente. Pero si dejas el bit anterior, no estás incrementando H, estás incrementándolo en 3, o en 4, o en 5. Entonces, bueno, esto es cuestión de seguir esa parte de código, y si sigues esa parte de código es sencillísimo. Explicarlo es muy retorcido. Se me da muy mal explicar. ¿Se ha dado una o dos? Una. Vale. Está bien, ¿no? Vale. El quinto punto de, digamos, optimización fue la utilización del CRTC. Para esto, bueno, Six nos dio un baño cuando estábamos haciendo el Juan Carmona, nos dio unas pequeñas orientaciones de cómo hacerlo, pero fue luego Rino el que nos echó una mano cuando empezamos con el Adiós a la Casta. Fue Rino el que ya pues nos dio una orientación un poquito más práctica de cómo utilizar las interrupciones del sistema para alternar entre dos buffers. Es lo que os comentaba antes. Nosotros trabajamos con triple buffer. Dos buffers, en uno pintas una pantalla y en el otro pintas la pantalla siguiente que quieres que se vea, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás viendo una pantalla, estás trabajando sobre la otra. Entonces estás repintando ya como quieres que sea la pantalla siguiente. Cuando has terminado de pintar la segunda pantalla, entonces la activas. Y ya trabajas con la primera pantalla. La vuelves a borrar, quitas todos los sprites y los vuelves a poner en la siguiente posición. Cuando has terminado de pintar la primera pantalla, desactivas la segunda y activas la primera. Borras la segunda y te pones a pintar. ¿Qué pasa? Que para borrar la segunda, o la primera, la que tocara borrarla, trabajábamos con un tercer buffer donde teníamos almacenada toda la pantalla ya dibujada. Perdíamos, creo que eran 4K. Perdíamos 4K de memoria, pero ganábamos en velocidad porque no teníamos que repintar todos los tiles como hacen otros juegos. En otros juegos pues vuelven a repintar 4 o 5 tiles de la persona o los que tenga detrás, más los verticales. Y eso es complicado porque tienes que calcular todas las posiciones de pantalla y retrasaba muchísimo el repintado. Tardaba muchísimo más que coger y volcar la pantalla completa. Entonces nosotros volcamos la pantalla completa. Perdemos 4K, pero bueno, teníamos 128, que es una pasada. Como ya sabíamos que íbamos a usar 128, teníamos más que suficiente, ¿no? Bueno, aquí es lo que os cuento en la presentación es eso. Cada redibujo de la pantalla yo cambio los sprites de sitio y se activa el nuevo buffer, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado, y eso sí que había que tener muchísimo cuidado, es que yo no cambie de pantalla cuando el refresco de pantalla esté en la pantalla, porque si no parpadearían todos los sprites. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar el sincronismo. Si habéis estado en la presentación anterior, el sincronismo se produce cuando está abajo del todo y tienes ahí unas décimas de segundo para repintarlo todo. Pero no lo repintes cuando está en sincronismo en pantalla, porque entonces parpadea. Entonces, esto lo hacemos a través de las interrupciones. Tenemos controlada en qué interrupción del sistema se produce el sincronismo y ahí tenemos un semáforo. Hasta que ese semáforo no se enciende, no repintamos nada. Bueno, otra de las utilidades que hemos utilizado del CRTC es tener dos ventanas. Si os habéis fijado, la zona de juego, que aunque hay gente que dice que es muy pequeña, pero es bastante grande, pues me parece que eran 4K. 8K, perdón. Son 8K la ventana. La ventana de juego son 8K, con lo cual tenemos 8 más 8K del segundo buffer más 8K del tercer buffer. Tenemos 24K. Por eso es tan pequeña la zona de juego. No por otro motivo, sino por ahorrar memoria. Y luego el CRTC nos permite tener esas dos ventanas, la de juego y la del marcador, que es la parte de abajo. Nosotros lo que hacemos es cambiar de plumas, porque si os habéis fijado parece que hay en el juego 8 colores en pantalla, y es porque la parte del marcador utilizamos 4 plumas distintas que las que se utilizan en la parte superior. Habíamos hecho un pequeño degradado para que pareciera que había más colores, pero la verdad es que no quedaba nada bien, y bueno, lo que hemos utilizado siempre han sido 4 plumas en la parte superior y 4 en la inferior. También, si os habéis fijado, dependiendo de la zona de juego, hay unas plumas distintas para cada pantalla que en otras pantallas. De esta manera, con el mismo juego de tiles, parece que estamos jugando con otros tiles distintos, porque son de color diferente, pues los pintamos con una pluma cada uno. ¿Esto cómo se pasa? ¿Con avance?
Vale. Esto del buffer, si os fijáis, el tener un doble buffer realmente es como si yo esto lo hiciera muy deprisa. Si yo esto lo hiciera muy deprisa, el cambio de una diapositiva a la otra, parecería que los muñecos se están moviendo. Pues esto es lo que hacemos con el CRTC, ir cambiando de una foto a otra foto. Lo haces muy deprisa. Y mientras estás en una foto, borras la otra y lo repintas. Esa es la técnica del doble buffer. Que había en algún foro francés, creo que era, o inglés, que decían que por qué usábamos el CRTC. El CRTC lo usamos precisamente para esto, para controlar el buffer al que está apuntando. Porque lo que hace el CRTC es pintar la pantalla desde una posición de memoria. Y esa posición de memoria es lo que se puede cambiar. Con lo cual, cambiar el buffer es instantáneo. Porque tú le dices, coge la hora de C000 y la coge de una posición. Y ahora la coges de C800, la coge de otra posición. Con lo cual, en cuanto empieza a pintar, ya pinta otra cosa totalmente distinta que lo que había en la otra. Bueno, aquí lo que cuento es lo mismo que os he contado antes, que el tercer buffer guarda la pantalla completa, pero sin sprites. De esta manera, pues bueno, perdemos 8K de memoria, pero ganamos muchísimo en velocidad. Porque no tenemos que calcular la posición del sprite, ni la posición de los tiles que tiene detrás, ni redibujar todos los tiles, que la verdad es que los tiles, como son muy chiquititos, tienen 8 saltos. Y esos 8 saltos ralentizan mucho el redibujo, ¿vale? Y luego repetirlo para cada sprite. Porque claro, no penséis que esto solo se hacía con coleta morada, sino que si había un Rajoy o una ESPE, también tienes que hacer lo mismo. Y para el disparo lo mismo. Aquí lo que os muestro es un pequeño resumen de cuál es la rutina básica del juego. La rutina del juego es un bucle infinito, que empieza en el primer refresco. Aquí empieza, ¿se ve algo? Pequeñillo. Se ve que está el primer refresco, ¿vale? Y entonces aquí tengo un semáforo al que estoy esperando hasta que acabe el refresco. Una vez que acaba este refresco, ¿vale?, ya puedo activar el primer buffer para imprimir en él durante el refresco, pero está visible el segundo, ¿vale? Borro todos los elementos de la pila y los vuelvo a pintar. Los elementos de la pila, lo que tengo es una pila donde voy añadiendo quién se ha movido y quién se está quieto no lo añado en la pila. Y entonces solo el que se ha movido es el que pinto. Luego, cuando he terminado de borrar todos los elementos de la pila y de pintarlos, lo que hago es esperar el segundo refresco de pantalla. Y cuando termina el segundo refresco de pantalla, vuelvo a pintar los sprites, todos los que se han movido solo, ¿vale? Los que se han movido en la última secuencia. Y luego, bueno, abajo meto lo que llamamos la lógica de negocio, que es toda la inteligencia artificial de la IA de los malos, los movimientos, la gestión del teclado, etcétera. Básico y fundamental para controlar todo esto, el CRTC, es desviar las interrupciones a una nueva rutina. Entonces, para ello, utilizamos, bueno, se escribe en la dirección 38 y 39 de memoria, hay que escribir la nueva interrupción que va a ser la que active el Z80. En vez de llamar a sus propias rutinas de interrupción, llamamos a la rutina, pues la llamamos mi interrupción 0, ¿no? En la interrupción 0, ¿qué hace? Grabar la interrupción 1 en ese salto para que la siguiente interrupción coja la interrupción 1 y así sucesivamente hasta la quinta. La quinta vuelve a grabar la 0, bucle infinito de interrupciones. ¿Qué hacemos en cada interrupción? Pues en la interrupción 0 lo que hago es activar el semáforo porque está en la zona de refresco. O sea, cuando pasa por la interrupción 0, como lo he controlado previamente, porque lo que he hecho ha sido forzar que la interrupción 0 espere a la primera vez que la ejecuto, espere al refresco de pantalla, pues ahí ya sé que está en la zona de refresco, activo el semáforo. En la interrupción 1 hago cambios de tintas y lectura de teclado por hacer algo durante la interrupción, no por nada. En la 2 y en la 3 lo tengo ocioso, esas interrupciones no hacen nada. En la 4 ya activo la zona de marcador porque precisamente la interrupción 4 ocurre en la parte cuando el refresco está en la zona del marcador de pantalla. Y en la rutina 5 lo que hago es ejecutar la música. Entonces la música es cada 50 Hz, ¿no? Entonces, por eso, cada interrupción, si os fijáis, hay
hay 6 interrupciones, la de refresco y 5 interrupciones, entonces cada interrupción son 10 tercios más o menos, un poquito menos de 10 tercios. Bueno, eso era un poco, a lo mejor era un poco complicado, no sé si lo habréis entendido, espero que sí. Tú sí, ¿no? Tú, se te ve que... Mañana me lo cuentas, me haces un resumen. Bueno, aquí os cuento un poquito por qué decimos que Adiós a la casta, o el motor que hemos utilizado, la hormigonera, está orientado a objetos. Pues está orientado a objetos básicamente porque cada objeto tiene una serie de propiedades y una serie de eventos que se pueden ejecutar. Pues hombre, los básicos y fundamentales, que son exactamente iguales que los que han comentado antes en la CPC telera, pues son la coordenada X, la coordenada Y y la posición anterior de cada X y cada Y, para saber si el objeto se ha movido. Luego tenemos el ancho y el alto de cada objeto, la dirección de dónde está situado, un puntero de dónde está situado el sprite, hacia dónde mira, el número de sprites que tiene, en este caso 7, en qué sprites está, en este caso el 0, velocidad de las X, velocidad de las Y, y luego una importante, movimiento. Movimiento no es un puntero a una zona de memoria, es la rutina que se va a ejecutar cada vez que se mueve el sprite. Tengo luego un camino, por ejemplo, si el muñequito se está moviendo porque está haciendo un salto o porque está haciendo algún movimiento preconfigurado, ahí está el camino, en la posición del camino en la que está. Luego tengo una serie de checks, pues si le afecta o no le afecta al muñeco la gravedad. Por ejemplo, la gaviota, que sale en 2 o 3 pantallas, no le afecta la gravedad. Va moviéndose a izquierda y derecha y no cae. Aunque no haya suelo debajo, nunca cae. Luego hay una que es control de pantalla, que lo que hace, que esa solo la tiene coleta morada, y es que si llega a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo de la pantalla, controla el movimiento de la pantalla y cambia de pantalla. Si lo tuviera algún otro enemigo, por ejemplo, sería una locura porque empezaría a cambiar aquello de pantalla y no habría quien... Se descontrolaría, solo puede tener un sprite. Luego tienes un control del camino, que es para saber si el sprite está caminando o no. Otro que te dice si el sprite es transparente o no, quiere decir que puede atravesar paredes. Otro que indica si el sprite es simétrico. Hay sprites que no tienen un sprite simétrico y hay otros sprites que sí lo tienen. Otro check que indica si ha acabado camino, si ha habido colisión con otros sprites, y uno que es bastante importante es si el sprite mata o no mata cuando te toca. Si no mata, hiere. Por ejemplo, matan los de la última pantalla, las del boss, que son las mismas ratas, las mismas, me parece que era una bola lo que cae, ¿no? La bola, y lo que hacen es matar. ¿Por qué? Porque tienen ese check activado. El resto no lo tiene activado. Entonces, todos los objetos que se mueven en pantalla son objetos, con sus propiedades y sus eventos. Bueno, pues esto es una cosa que hace 30 años no se hacía así. Hace 30 años tenías posiciones de memoria, ibas leyendo, realmente estabas trabajando en una especie de orientación a objetos, pero no sabías, no lo llamabas así, lo llamabas de otra manera, pero también era más desordenado, estaba todo un poco más deslavazado, ¿no? Y bueno, los objetos que tenemos o los tipos de objeto que hay durante toda en todo el motor son los disparos. Pues no solo dispara coleta morada, también dispara huesos la ESPE, también dispara, me parece que eran rosas, ¿no? Pedro Sánchez y bueno, Mariano que escupe. O sea que bueno, todo esto hablando con... Es verídico, lo tenemos comprobado. Los murciélagos que disparan. Ah, sí, te echan caquitas. Sí. Todo esto, vamos, imaginaos cómo ha salido, pues de conversaciones con el Messenger de Facebook al principio, luego ya nos pasamos a Telegram, y a través de Telegram, pues, ¿y qué va a disparar? Pedro Sánchez, pues, rosas, no sé qué, o la otra huesos. Algunos querían que tirara Vespas, ¿no? Motos. La ESPE, sí. La idea era que disparara. Entonces, bueno, tenemos luego el sprite del protagonista, que es diferente al resto, porque el sprite protagonista sí que tiene una serie de propiedades que no tienen el resto.
sprite enemigo, que son todos los enemigos, son lo mismo. Lo único que cambia es tanto lo que dibuja, que es una posición de memoria distinta en cada enemigo, como el movimiento que tienen. Pues unos van a derecha e izquierda, otros, como por ejemplo los policías, los antidisturbios, atacan de una manera distinta. Entonces, dependiendo del tipo de enemigo, hace unos ataques distintos a otros. Y luego están los statics, que son los sprites que no se mueven. Entonces, ¿por qué los tratamos de una manera distinta a los statics? Porque lo que no queríamos es que penalizaran CPU y consumieran, porque si tú lo estás pintando pero no se mueve, pues al final, si pasa alguien por encima, tienes que detectar la colisión, ¿no? Entonces hicimos unos totalmente distintos que se integraban con el fondo de la pantalla, que son los votos y otros objetos que hay por todo el recorrido. Toca a McLean que diga algo. Sí. ¿Qué? No. Bueno, la música, para hacer la música yo utilizo el programa Arcos Tracker, que te permite hacer música para ordenadores que utilizan el chip, el AY3812, y también te permite hacer los efectos especiales, los efectos de sonido, ¿no? Te da muchas facilidades. A mí de los trackers estos que hay para hacer música para el chip es el que más me gusta y con el que me he encontrado más cómodo y con el que he empezado a hacer música realmente. Llevo ya, no sé, 5 años con este. Y como os decía aquí, una vez que tienes hecha la música, que por cierto la emulación del chip que trae el programa es muy buena, suena igual que en el CPC, la exportas y te la compila en un formato binario que se puede meter directamente en el CPC. Luego tiene su rutina de reproducción que te permite reproducir la música, también te reproduce los efectos cuando tú quieras, lanza los efectos de sonido, te corta el canal que tú le digas, porque en el Astra tenemos 3 canales de sonido solo. Y si controlas el tema de las interrupciones, funciona muy bien. La CPC telera al principio no tenía lo de las interrupciones y meter la música era muy complicado. Cuando estuvimos haciendo lo del Space Moves, estuvimos hablando con Frank y al final le metió la gestión de las interrupciones y ya está totalmente integrada con el Arcos. Yo por mi parte, de temas de programación y eso no tengo nada que hacer, nada más que hacer la música, se la paso aquí al compañero y él ya la integra. Esto de aquí son algunos de los FX del juego. Cuando el coleta morada salta. Cuesta decirlo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, y verás tú. Es que la pantalla es muy chica, tío. Esto es cuando te hacen daño. O hay uno que es cuando Mariano escupe. Que a ver si lo encuentro. Efectivamente, no hay manera, oye. Esto es cuando se abrían las puertas, ¿no? Cuando has conseguido todos los votos que te hacen falta, que están fuera, ya puedes entrar en las casas y coger los votos de los indecisos. Entonces suena esto, que si os acordáis de lo de la Eurocopa, es aquello de Podemos, pero... te salió por atrás. Ahí, quieto ahí. Podemos. Así bien rapidito. Que siempre sale el mismo, tío. Esto es cuando te matan. No pensaba yo que esto iba a dar tanto poco. No, es que está muy pegado y no salen los controles bien. Este es cuando Mariano... Esto era cuando te carga un malo. Mira este de aquí. Esto es cuando intenta entrar en una puerta, que al principio no puede. Entonces dice, no. Y este de aquí... Esto es cuando pillas la Game Boy. Cuando la encuentras por ahí. Esto solo funciona una vez en todo el juego. Pero mira, ya está hecho. Esto es cuando te hacen daño. Esto es lo de el malo final, que no sé si lo habréis visto alguno. Que el malo final es Rodrigo Rata. ¿Vale? Ese está en el Congreso, al final del mapa primero, el Congreso de los Diputados. Entra y te encuentras una rata gigante con la cara de Rodrigo Rato, ¿no? Que echa ratas por ciertos sitios. Y entonces cuando salen las ratas, salía el ruido este que ya no lo puedo localizar. Este de aquí. No.
Joder, tío, hay que ver... PowerPoint 2016, muy recomendable. Mira, es jodido, ¿eh? Bueno. Toma viento. La musiquilla esta, la música del mundo Mario, como lo decimos, es diferente. Y tiene su aquel también. Es inspiración a lo Mario Bros. Pero la melodía viene de aquí. De esta cosa que sacaron para las europeas del 2015. Sí, hicieron una promo los de Podemos y pusieron la música esta. Quedaba raro, ¿no? No, espérate, verás tú. Lo mejor viene ahora. Y eso está aquí. Pues yo la alargué un poco. Pero lo de Podemos está también. Sí, con 3 canales se hace lo que se puede, ¿sabes? Que tampoco... A ver, está aquí. Pues yo la verdad es que a mí McLean me dice lo que tengo que poner, así que yo lo pongo. Estoy bastante sordo y bastante cegato, entonces a mí me tenían que decir lo de los colores cómo iba, lo de los sonidos cómo los querían, dónde había fallos, dónde no había fallos, que esto no funciona, que lo estás metiendo por el canal 2 en vez de por el 1, yo lo cambiaba y así, bueno... Tenían unas peleas porque le dábamos los ficheros fuentes y luego pues, hacía lo que le daba la gana. Mal, está todo mal. Y bueno, esta es la parte de sonido. Y ya aquí seguimos con la anécdota. El nombre parece ser que se me ocurrió a mí. Parece ser, yo supongo. Porque David le quería poner un nombre en inglés y tal. Y digo, tío, si ponemos nombre en inglés aquí, el juego es para España y la gente no se va a enterar. Y luego jugando con la tontería de adiós a la caspa y tal. Sí, pero fijaros cuando pusimos el nombre. En noviembre, ¿no? Sí. Un mes antes de sacar el juego. Todavía no teníamos el nombre del juego. No sé, pues estaba... Porque estaba... Datman diciendo lo de Kill de Casta, se empeñó en lo de Kill de Casta y no nos gustaba. Y bueno, pues dijimos, vamos a dejarlo a ver si se le olvida, ¿no? Pero el 9 de noviembre volvió al asalto con Kill de Casta, entonces empezamos con asalto a los cielos, no sé qué, hasta que ya McLean pues dijo, adiós a la casta, y ya como que se quedó así, ¿no? Nadie protestó, ya lo dejamos así, y entonces hizo algún logo, alguna pantalla de presentación, la que es la del menú principal con el adiós a la casta, y bueno, pues así se quedó. La verdad es que, como ya dijo lo del bote de champú McLean y mandó un diseño con el bote de champú, pues así se quedó la cosa, ¿vale? Pero fijaos que el nombre costó, una de las cosas que más costó. Teníamos el clarísimo... unas peleas que tuvimos con el nombre, porque teníamos clarísimo de qué iba a ir el juego, eso lo teníamos desde el principio. Venga, ya lo hemos decidido, ya tenemos claro lo que es. Pero el nombre fue duro. Pues el Kill de Casta a mí por lo menos no me llamaba y a McLean tampoco. Entonces fuimos democráticos y ganamos. Ganó la mayoría. Esto fue... Bueno, ya de los últimos pasos del juego, que tampoco no son importantes, pero bueno, también dan visibilidad al juego, fue que el poder terminar el 18 de diciembre. Que claro, había gente del equipo, que no está aquí, que no quería sacarlo el 18 de diciembre porque tenía errores. Y tenía razón, Datman tenía razón, tenía errores. Entonces decidimos sacar una versión beta. Porque claro, lo que queríamos era sacarlo por lo menos para la jornada de reflexión, llegar. Por lo menos para tener un poquito de visibilidad del juego, que no se quedara el juego simplemente en el mundo retro y que bueno, fuéramos 4 frikis los que lo viéramos y jiji, jaja, qué bien funciona, va muy rápido, qué colores más bonitos. Queríamos que se viera más. Entonces también hicimos un poco de campaña en prensa, mandando pues bueno, tweets, notas de prensa a periódicos. Llegamos, eso fue gracias a Julia Roses, que está ahí sentada, ¿vale? Llegamos con ello, por ejemplo, nos lo publicaron en El Confidencial,
Aparte, bueno, en todos los del mundo retro, en todos los blogs del mundo retro también publicaron noticias, pero bueno, eso tampoco tenía mucho mérito, ¿no? Al fin y al cabo nos conocemos todos, somos 4 y bueno, quitando con los que te llevan mal, que no te lo publican, pues quedan 3. Entonces, de los 3 que quedan, a uno se le olvida y quedan 2 blogs. Entonces, para 2 blogs tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Y sí que conseguimos bastante publicidad o bastante visibilidad, ¿no? De hecho, si buscáis Adiós a la casta en Google, no sé ahora, porque hace unas semanas lo buscáis Adiós a la casta en Google, las 2 o 3 primeras páginas son de nuestro juego. Pablo Iglesias no sale hasta la 3ª página. ¿Vale? Pues es un motivo de orgullo y satisfacción para nosotros, ¿no? También si buscas retroinformática nosotros estábamos antes en la 2ª o la 3ª página. Pues gracias al juego hemos conseguido estar en la 1ª página de Google buscando retroinformática. Bueno, también se ha hecho campaña de SEO y demás, pero bueno, la gente tenía que mostrar interés. Si no había interés tampoco habría esa visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las últimas 2 semanas fueron muy duras, ¿eh? O sea, de jornadas de programación, pues yo a lo mejor llegaba del trabajo a comer, 2 horas de comida, 2 horas programando. Si podía escaquearme 1 hora en la comida, 3 horas programando. Llegaba a casa a las 7, 8 de la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana durante 2 semanas. O sea, y los fines de semana 24 horas no. Pero 12, 14 horas programando sí que las pasamos las últimas 2 semanas. Estos señores... Yo recuerdo levantarme, dejar el móvil y levantarme y ver 300 mensajes en el grupo de Telegram. De estos 2 hablando hasta las 5 de... Yo qué sé. Ya llegaba un punto que decía, tío, es que no os voy a leer. Vamos a ver. No tengo yo tiempo para esto. No, y tampoco no hacía mucha falta. Lo mío estaba hecho ya. No, lo mío estaba hecho hacía tiempo ya. El tema, sí, la verdad es que lo de la campaña que se hizo dio resultado. Ha sido la primera vez que se ha hecho un juego, o por lo menos que yo recuerdo, los que se han publicado, por lo menos en la escena Amstrad, un juego con temática moderna. Siempre se hace un remake del Sabrina. Se hace un remake. O se hace un remake de no sé qué juego. O un juego tipo el Mario. O un juego tipo... Pero no se había hecho ningún juego con una temática, digamos, actual. Siempre remakes y adaptaciones o mejoras de otros juegos, ¿no? Voy a hacer el buble parpadeando. Pues lo hago luego sin parpadeos. Pues bueno. Pero al final un juego con temática moderna no se había hecho. Por eso fue una de las ideas, o por lo que lanzamos, o quisimos lanzarlo con Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, luego, lo último es que al final la versión beta, que fue la que publicamos el 18 de diciembre, al final la publicamos ya definitiva y sin errores, o aparentemente sin errores, para el evento de Amstrad Eterno hace 1 mes y medio. Aunque sí que es verdad que para mediados de enero yo ya tenía terminado todo. Lo que pasa es que ya terminé tan cansado que no quería tocar. De hecho tenía la musiquita la tenía clavada y es que ya no llevaba sin escucharla, yo creo que pues eso, 1 mes y medio desde el evento, pero desde Amstrad Eterno llevaba pues 3 o 4 meses sin escucharla, porque es que era enfermizo ya, el oír esa música ya digo, joder, hoy no duermo, hoy tampoco duermo. Bueno, ya de lo último ha sido el hacer la edición física, que bueno, que parece una chorrada. Yo pensaba, es la primera vez que he hecho una edición física. Bueno, hice el del Sabrina, pero ahí tuve mucha ayuda de algunos amiguetes de Madrid, del GUA, que me ayudaron a hacer las cajas, impresión, prepararon las cintas y bueno, pensaba yo que era una tontería hacer una edición física, pero al final ha sido... Para llegar a Amstrad Eterno con las cajas terminadas, con las cintas y los discos, ha sido otro infierno. Hay que imprimirlas. Imprimirlas no las he impreso yo, las hemos impreso en una imprenta, pero hay que estar detrás de la imprenta para que no se equivoque. Aún así, hay algún error en la caja, que alguno ya lo ha visto, otros no lo han visto, ¿no? Luego hay que construir las cajas, porque claro, las cajas te las dan troqueladas, cortaditas, pero hay que doblarlas y pegarlas. Y eso calculábamos, me parece que eran 3 o 4 minutos por caja, solo para pegarlas. Luego hay que etiquetarlas. Cada caja lleva una etiqueta con una numeración. Una tontería, pero hay que imprimir las etiquetas. Que maldito Microsoft Word, lo que tardé en preparar las puñeteras etiquetas. Y luego imprimirlas y pegarlas.
pegarlas, claro, es lo que supone abrir todas las cajitas, porque no caímos al principio, haberlo hecho a la primera, abrir todas las cajitas y pegar la pegatina más o menos en el mismo sitio. Luego hay que duplicar los discos. Claro, duplicar los disquetes te suponía Amstrad CPC con una disquetera de 3,5 para que tuviera 2 disqueteras y fuera más deprisa. Pero joder, los duplicadores de la época no te permitían hacer más de una duplicación. Tenía que leer el disco original y volver a grabar el disco cada vez. Eran 4 minutos duplicar cada disquete. Son 70 disquetes que se hicieron, o 70 y tantos disquetes del Adiós a la Casta, más 30 y tantos del Sardina. Calculad, multiplicad por más o menos por 5, salen muchas horas duplicando disquetes. Pero es que luego todos los disquetes los comprobamos. O sea, ¿cómo los comprobamos? Ejecutábamos el juego. Con lo cual, otros 2 minutos, medio minuto hasta que carga, ¿no? Luego, las cintas. Eso fue un parto tremendo. Mandamos el serigrafiado que va en la cinta, el WAP que se generaba con el loader y todo, pero joder, debimos de errar en alguna dirección o en algún punto de la dirección y la empresa distribuidora la trajo a España y se lo volvió a llevar a Inglaterra porque no encontraba la dirección. Tenían el teléfono y en vez de llamar lo devolvieron a UK. Y ya peleando con los ingleses, joder, que cuando me las mandas, que me las tienes que mandar antes del viernes. Esto era el lunes antes del evento. El evento era salíamos el viernes por la mañana, o sea, tenían que llegar en 4 días, peleando con la inglesa con la que estaba hablando, hasta que ya al final me dices que son 30 euros. Y digo, joder, pues te los pago, pues si lo que quiero es tenerlos el jueves, y al final nos costó 30 euros. Luego prepara los roll-ups, la verdad es que ha sido todo. Es la última edición física que hago yo. La próxima la va a hacer McLean, la va a hacer desde Málaga. Seguro. Bueno, al final pues ya habéis visto cómo ha quedado. Ahí están todas las cajitas preparadas, con todos los disquetes, el taco de disquetes que teníamos para ir metiéndolo. Bueno, creo que este es el último. Pues sí, esta es la última diapositiva. Los disquetes, bueno, mira, eso me alegra que me hagas esa pregunta, porque así agradezco a CPC Maníaco, que es no sé si la conocéis, es bastante famoso en la escena Amstrad, es el que ha proporcionado todos los disquetes. Los disquetes estos venían si os acordáis de la edición del 10º aniversario de Espsoft, hizo una tirada que eran 3 disquetes grabados a doble cara con todos los juegos. Entonces, todos los disquetes que fallaron los dejaban en una caja guardaditos. ¿Por qué? Porque necesitaban los disquetes íntegramente, tanto la cara A como la cara B, porque eran todos los programas que han hecho ellos. Entonces, si les fallaba una cara, no les valía. Todos los disquetes que fallaron una cara los hemos aprovechado nosotros por la otra cara. Porque estuvimos intentando por eBay o por segunda mano, de cualquier modo, conseguir disquetes, pues que cada disquete lo vendían a partir de 10 euros. Y eso no eran nuevos, eran disquetes reciclados 10 euros. Ha comentado Chema que ha visto hace poco en eBay un lote de 100 discos que salió a 100 euros. Pues joder, si hubiésemos pillado eso en aquel momento. Sí, bueno, en Alemania, pero es que yo los estaba mirando fuera, no en España, ¿eh? Si lo hubiésemos conseguido, pues mira, hubiesen sido disquetes vírgenes, entre comillas, y funcionales, entre comillas, porque de la tirada hay una pequeña parte que se ha hecho con discos nuevos y son los que más han fallado. O sea, los discos nuevos son los peores. Los que hemos usado aquí para los juegos eran discos rotos, ¿eh? Que después se nos enfadan. Es que hay oyentes que se traen de foro que se nos han enfadado porque lanzamos discos. Claro. Estamos de fenómeno, que son discos 5 y cuarto rotos. Y no pasa nada. Vale, pues nada, los discos hay que agradecerlos a CPC Maníaco porque guardó todos. Y yo le dije un día, ¿y no tendrás tú disquetes para venderme? Y me dice, cógete esa caja, llévatelos. Y así se quitó encima toda la basura que tenía, porque claro, ya son discos ya inservibles, ya él no los iba a utilizar. Y la verdad es que, pues bueno, hay que agradecer el regalo que nos hizo CPC Maníaco en este sentido, porque conseguir del orden de 100 discos es un regalo, ¿eh? Es un regalo. Bueno, lo último, que no quería dejar de mencionarlo en la presentación, también agradecer el WinApe o como queráis llamarlo, ¿no? El emulador que he utilizado para programar toda la hormigonera y con el que he integrado toda la música y todos los gráficos, que es el WinApe. La verdad es que es para mí el mejor emulador que hay,
que tiene además un ensamblador que es acojonante, rapidísimo. Te lanza todo lo que programes, te lo lanza directamente a memoria, lo ejecutas. Si habéis visto antes la presentación de la CPC telera, lo que hace es ejecutarlo, compilarlo con Pasmo, con no me acuerdo qué otro compilador usa, y luego lo mete en un DSK. Yo no lo tenía que meter en un DSK, yo directamente lo compilaba en memoria de mi Amstrad y lo ejecutaba. Ha sido rapidísimo. O sea, si esto lo hubiera tenido hace 30 años, otro gallo hubiera cantado. En vez de 6 o 7 meses en tardar como tardé en hacer el Sabrina, a lo mejor se había tardado 2 o 3 semanas, o menos. Igual que los cabezones. Los cabezones no lo desarrollé con WinApe y hace poco lo estuve mirando. Joder, lo tengo que volcar todo a WinApe para poder trabajar con las ayudas que tiene WinApe. Porque claro, aparte de los típicos breakpoints que tienen todos los emuladores, este además tiene breakpoints de lectura y escritura de memoria. Con lo cual, tú puedes parar el programa cuando está leyendo o escribiendo una posición de memoria. Con lo cual, si tienes algún puntero por ahí que se te ha descabalado o se te ha ido, ¿quién lo está tocando? Pues para en ese momento. Y para la detección de errores complicadísimos es una maravilla. El WinApe, la versión beta 2. Y bueno, con esto hemos acabado. Si tenéis alguna duda, preguntas, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, justo las 7. ¿Os ha hecho caso de una puñetera vez Pablo Iglesias con todos los tweets que le habéis enviado? Hemos mandado tweets a Pablo Iglesias, a Echenique y a Rejón. Y a Hugo también, sí. Y nada. Hasta Sabrina la he mandado, ¿eh? Porque ya que voy a hacer una versión nueva un remake o una nueva caja de Sardina, pues se lo voy a decir, ni puto caso. Ninguno de los 4 o 5. No. Yo creo que yo si tuviera un avatar como el que le ha hecho Datman a Pablo Iglesias, joder, querría hacer lo mío. Y ponerlo en mi tweet o lo que sea, joder, es un avatar chulísimo. Un poco de cara mala hostia, pero bueno, le tuerce un poquito la mueca y... ¿Cuál va a ser la próxima entrega? Pues el episodio 2. No sabemos, queríamos haber llegado a hacer un segundo episodio para las elecciones, pero va a estar complicado, porque teníamos la pelea en el grupo, porque yo lo que quería era hacer uno, pues bueno, cambiamos los sprites y en vez de pues meter, por ejemplo, al de Ciudadanos, a Rivera, que no está en el juego, quitar alguno, a Espe, por ejemplo, que ya sale poco, y poner a otro, pues haber hecho cambios en los sprites, haber metido nuevos enemigos y incluso al protagonista, a lo mejor haberlo cambiado, ¿no? Pero ha habido diferencias y lo que queríamos es hacer ahora un nuevo episodio ya con Scroll Hardware y con otro tipo de juego, pero como episodio 2. La idea está entre una continuidad de lo que hay y un juego distinto.